una nueva edición de La Mirada Constructiva. La idea es charlar hoy con un desarrollador suburbano, Claudio Grasso. Muchas gracias por haber venido. Gracias a y vos, por Mario. compartir también tu experiencia, ¿no? Gracias a vos. Un poco, a veces lo que más se ve en este mercado son los desarrolladores urbanos, porque bueno, es un negocio mucho más replicable, es un negocio de una escala menor, pero un desarrollo suburbano me da la idea que implica, además de mayores capitales, también una temporalidad mucho más larga, ¿no? Porque desde que se concibe el negocio, desde la génesis hasta terminar de vender la última etapa, muchas veces pasan lustros o décadas, ¿no? Sí. Mira, el desarrollo suburbano es así como decís, tienen ciclos muy largos. Pensá que cualquier desarrollo de un tamaño razonable, estás hablando de por lo menos ciclos de 15 años, por lo menos de 15 años. Y desarrollos mucho más importantes, yo creo que estás hablando ya de proyectos de 30 años, que suena a realmente largo plazo en la Argentina. Pero son interesantes desde el punto de vista del concepto del desarrollo y de todo lo que uno tiene que pasar como desarrollador a lo largo de todo ese periodo. Partiendo ya desde el inicio, donde todo lo que es lo administrativo de aprobaciones, hasta que estás en condiciones de realmente lanzar un desarrollo, también pasa mucho tiempo. En la provincia, eso en su momento estuvo centralizado en la provincia de Buenos Aires, después se descentralizó en los municipios. Hubo muchos municipios que se estructuraron rápidamente y tuvieron mucha agilidad en lo que era el tema de aprobaciones de este tipo de desarrollos, y otros que fueron un poco más lentos. Ahora nuevamente estamos con todo el sistema de aprobaciones y administración de los desarrollos en manos de la provincia. Pero me parece interesante remarcar que en lo que es el desarrollo suburbano y para la característica que tiene la historia económica argentina, siempre tenés una crisis o dos crisis en el periodo que vos estás haciendo el desarrollo. Que es bien distinto a lo que es el desarrollo urbano, donde es algo mucho más concentrado y de menor plazo que cualquier desarrollo suburbano. Y también me parece lo interesante del desarrollo suburbano, la posibilidad de cambiar un entorno, una zona, ¿no? El caso de ustedes que desarrollaron Fincas de Hudson, que es un proyecto en 3 etapas, Sí. vecino a Abril. Sí. Ustedes vinieron después de Abril, pero por ejemplo, algo que a mí siempre me llamó la atención, trajeron un colegio de primer nivel que incluso después lo terminaron utilizando los mismos habitantes de Abril, ¿no? Nosotros cuando compramos esa tierra, yo creo que fue en el año 93 o 94, muchos años, ¿no? Ni siquiera estaba la traza de la autopista La Plata, pero no estaba terminada. Siempre cuando decidimos la compra y cuando vemos algún lugar donde posicionarnos, es verdad lo que vos decís, que el desarrollo genera un crecimiento realmente importante en toda la zona. Y cuando empezamos con la idea de fincas de Iraola 1, fincas de Iraola 2 y fincas de Hudson, partimos de también una tierra, eran 100 hectáreas que compramos ahí en lo que era la traza de la autopista de Camino General Belgrano, para posicionarnos en lo que creíamos que iba a ser una zona que iba a estar desarrollándose. Empezamos por uno de los barrios, que dividimos la fracción en 2 etapas, Fincas 1 y Fincas 2. Después hicimos Fincas de Hudson, que era en otra fracción. Y es verdad, cuando pensamos el producto para lanzar, inicialmente Fincas 1 fue un barrio más de los que se hacían antes, donde tenías unas características de amenities, tenías un desarrollo urbano interesante. Cuando empezamos a pensar en lo que era Fincas 2, que ya estábamos en otra etapa del desarrollo de esa zona, nos pareció importante la presencia de un colegio.
Porque era el cambio del comprador de fin de semana a la Era el vivienda cambio permanente. donde ya empezaba, digamos, se había abandonado el tema de vivienda de fin de semana y ya era todo vivienda permanente. Ujú. O sea, de hecho hoy es muy poco desarrollo, encontrás vivienda de fin de semana. Ujú. Ya hay a partir de la mejora en los autopistas y los accesos, todo se volvió lo que era vivienda permanente. Y hoy consolidado, ¿no? Con el trabajo Hoy, virtual y el teletrabajo. hoy ha habido incluso, fíjate lo que ha pasado en los últimos, te diría, mes, 2 meses, que ha habido otra vez una búsqueda a estos lugares que son suburbanos. Cuando pensamos en el colegio dijimos, tenemos que pensar algo distinto que también sume al desarrollo y sume a la zona. Y ahí es interesante lo del colegio porque es cómo hay que manejar los tiempos, porque el tiempo del desarrollo siempre es un tiempo que lleva años. Y cuando se tomó la decisión del colegio y logramos cerrar el acuerdo con el Colegio de Río de la Plata Sur, eso implicó que el colegio fue más rápido que el desarrollo. Ujú. Y entonces ahí la potencialidad que le diste al desarrollo que estabas haciendo con la presencia del colegio, hubo casos que cuando la gente ya quería entrar al colegio, el colegio tenía una demanda que iba mucho más allá que el barrio propio, Claro. sino que captó muchos alumnos de los barrios que ya estaban existiendo en el lugar. Claro. Pero me parece muy importante la hora de pensar el producto. El producto en el suburbano es un producto distinto, porque si hay cosas que no hay que llevarlas de alguna manera para que se generen nuevos núcleos urbanos ya ahí en ese desarrollo suburbano, que haga que el producto y toda la zona vaya creciendo. Y es lo que nosotros hemos visto, ¿no? Y también plantea un desafío particular en lo que es la colaboración público-privada, ¿no? En entenderte con las autoridades locales, poder venderle ese proyecto, conseguir de repente las concesiones que necesitas para que el producto sea más atractivo, muchas veces los accesos, la bajada desde la autopista, Así la es. infraestructura. Eso es así. Nosotros te diría que tenés una relación con muchas administraciones, porque Claro. en algunos casos Además, van cambiando las administraciones. acá en Quilmes estuvieron con en peronistas, Quilmes estuvimos con todos. después vino el PRO. Después volvió ahora de alguna manera el Frente para la Victoria, pero digamos, nuestro interés siempre va por la comunidad. En Berazategui tuviste una continuidad, Claro. tenemos una relación, digamos, de conocimiento. El caso de Berazategui es interesante porque siempre ha habido una política desde el lado del sector público, desde el lado del municipio, pro desarrollo. Ujú. Y eso también ayuda, porque yo creo que todas estas iniciativas deberían ser con un foco iniciativa pública-privada, porque finalmente hay un beneficio de las dos partes. Entonces, con ello se ha trabajado muy bien, se ha podido trabajar los proyectos y en el caso de Quilmes también tuvimos oportunidad, pese a que fueron distintas administraciones con las que estuvimos, en el caso de Nuevo Quilmes hemos logrado trabajar bien con cada una de las administraciones. Siempre hay que tener mucha predisposición por ir a sentarte, por ir a conversar con la parte pública, que es por lo menos el municipio, es con quien vos tenés mucha más relación a lo largo de todos estos es tu años. interlocutor Es el natural. interlocutor. Y en el caso de Nuevo Quilmes, además, es una tierra muy importante sobre la autopista La Plata-Buenos Aires, pero además ustedes, habiendo conseguido, digamos, la opción de compra para la tierra, lograron convencer a una gran empresa, a Caputo, una empresa que cotiza en bolsa, lograron convencerlos en su momento para que participe del emprendimiento, ¿no? ¿Cómo se logró esto, ¿no? Porque a veces uno piensa como que hay ligas en el desarrollo, entonces los desarrolladores más pequeños juegan en una cierta liga y los desarrolladores más grandes en otra, y pareciera que no es tan fácil interactuar, ¿no? Mira, nosotros cuando, obviamente, esta tierra la teníamos vista hace muchos años, de tanto ir a Berazategui, veíamos siempre esta tierra, y cuando se dio la oportunidad de
de acceder a esta tierra y poder conversar quienes eran los propietarios, que era Startel. Startel era una sociedad de Telefónica Argentina y de Telecom, o sea que era complicado hablar. También. Complicado hablar con las dos era bastante complejo. Pero lo que yo diría que cuando vos tenés un know-how de un negocio, cuando vos conocés de algo, y más en el suburbano, que era una cosa mucho más nueva, llamémoslo así, bien tiene muchos años, era algo mucho más nuevo. Yo creo que si vos presentás una buena propuesta de negocio, una buena propuesta de management y de gerenciamiento de un negocio, no importa el tamaño que tenga el socio que vas a buscar, tenés que demostrar que de lo que estás hablando primero conocés, que lo que estás presentándole es un negocio bueno y tienen que creer fundamentalmente en tu conocimiento, que eso se puede siempre chequear con tu historia o demostrando lo que has hecho. Con lo cual, en el caso de nosotros, con Nuevo Quilmes, y habiendo visto esta tierra y de alguna manera logrado pisar la tierra con un acuerdo con las telefónicas, empezamos a ver distintos posibles inversores y encontramos en Caputo un interlocutor que desde el momento que lo vio se convenció de que ahí había una oportunidad de hacer un proyecto importante como el que nosotros le estábamos planteando, ¿no? Uh-huh. Y además muy interesante el proyecto porque tiene un mix entre baja densidad, media densidad, alta densidad. Así es. Una parte, la gran mayoría, que es cerrado, pero también tiene una parte abierta. Claro. Muy interesante nosotros, el mix que se logró, ¿no? Nosotros cuando se planteó ese... Y ahí viene un poco también a lo público-privado, ¿no? Te voy a hacer un comentario. Cuando nosotros presentamos el proyecto y cuando empezamos a discutir el producto, que nosotros estamos convencidos que tiene que ser un producto premium para la zona, muchos nos decíamos que estábamos realmente fuera de nuestro de sí, digamos, porque decían no puede ser. Nosotros estamos convencidos que ese era el producto. Trabajamos muy bien, hicimos un equipo con parte de la gente de Caputo, hicimos un buen equipo de trabajo interactuando. Pero cuando fuimos a la parte pública, y fue en sí la presentación que hicimos en ese momento con el intendente Gutiérrez, nosotros planteamos que entendíamos que, dado que Nuevo Quilmes está inserto en un ámbito urbano, nos parecía que tenía que haber una continuidad de la trama urbana con el desarrollo, que vos llegues a esa zona y que vos no tengas un impacto que acá hay una cosa distinta, sino que es parte del urbano. Entonces ahí surgió hacer todo un frente de lotes externos. Se generaba un gran parque público, que era la cesión que uno le corresponde hacer por la ley 8912. Entonces se propuso un gran parque público, que de un lado quedaban las casas ya existentes y del otro lado, al estar estos lotes externos, se generaba un espejo de esas casas existentes, con lo cual vos tenés una continuidad de la trama urbana. Y el fondo de esos lotes externos es el inicio del barrio. Entonces eso dio que me parece que si hoy vas y visitas el lugar, realmente quedó bien estructurado y hoy el parque público tiene una cantidad de gente todo el tiempo haciendo actividad. El municipio hizo ahí un concurso en conjunto con nosotros. Nosotros colaboramos con la organización del concurso que se hizo para ese parque público, que hoy está materializado y hoy lo ves, ¿no? Donde ahí, otra vez, cómo lo importante, lo público-privado, se tienen que sentar las dos partes para que la cosa sea buena, porque ese parque público es de la comunidad, no es del barrio, es de la comunidad en su conjunto, ¿no? Sí, incluso también ahora en esta etapa que están con el centro comercial y con oficinas, también es una parte que interactúa con absolutamente el resto del barrio, ¿no? Sí, nosotros ahí en el
proyecto original dejamos una fracción que está por fuera del barrio, que es donde estamos haciendo Nuevo Quilmes Plaza, que tenés un centro comercial, tenés edificio de viviendas, tenemos pensado un edificio que va a ser una clínica médica y edificios de vivienda. Y todo eso es una interacción de la comunidad en su conjunto, porque otra vez no es para el barrio, claro. Esto es para el conjunto de la comunidad que está en la zona, que es la gente de Quilmes, está la gente de Bernal, la gente, digamos, de Don Bosco, la gente de Wilde, gente de Avellaneda que también puede venir a ese lugar, y hay una interacción entre todas las comunidades. Y Nuevo Quilmes, el barrio, es parte de esa comunidad. Entonces es importante esa integración, digamos. A veces uno escucha hablar de los barrios cerrados como un lugar... Como un gueto. Como un gueto o como un lugar que es de la para una élite. No, claro. Esto es al revés. Todo es un conjunto y todo es parte de una comunidad que se integra y funcionan. Va a ir al centro comercial, va a ir tanto el que vive en Nuevo Quilmes como el que vive en Don Bosco, el que vive en Bernal o el que vive en Wilde. Es decir, todos interactúan en ese lugar y en ese espacio, ¿no? ¿Y cómo fue tu llegada al sector inmobiliario? Vos venís del mundo corporativo, originariamente sos ingeniero, no sé si vos sos ingeniero... Soy ingeniero civil. Ingeniero civil. Porque si fueras ingeniero industrial, ingeniero civil, no sé si alguna vez hiciste... participaste de alguna... Ya ni me acuerdo cómo se hacen los cálculos, ni me acuerdo. Mirá, ¿y cómo fue tu llegada, pasando por el mundo corporativo, tu llegada al real estate? Yo vengo del mundo de las finanzas, o sea, trabajé 17 años en el mercado financiero, pero en paralelo siempre tenía esa inquietud de lo que era el negocio inmobiliario. Entonces ya en ese momento, mientras que estaba en el mundo corporativo, empecé a hacer inversiones en lo que tenía que ver con tierra, con desarrollos de barrios, de los primeros barrios cerrados. Hicimos barrios cerrados, yo estando en el mundo corporativo, de los primeros barrios que se habían hecho en Tigre, Tigre Chico, Tigre Joven, que son barrios que están justo en la embajada. Con una escala mucho más chica. Y en el 2002, después de la crisis... un punto de inflexión, ¿no? Sí, la verdad que fue un momento complejo para estar en el mercado financiero, el 2001. En el 2002, digamos, estando en el mundo financiero y en la corporación, dije... me tengo que realmente dedicar al tema de desarrollos inmobiliarios y más lo que es suburbano, porque, a ver, tiene un aspecto interesante el desarrollo, ¿no? Y es que cuando vos compras una tierra pelada de alguna manera, y eso transcurrido una gran cantidad de años, lo transformaste en un barrio con familias viviendo, con el colegio presente, con los árboles que crecieron, con la vida que tiene eso, digamos, realmente tiene una satisfacción. O sea, más allá que obviamente siempre uno plantea esto desde un punto de vista del negocio, pero hay una satisfacción que va más allá del negocio. Que no te lo dan por ahí los resultados financieros. Vos podés ganar mucha plata. El mundo financiero es como que vos compraste, vendiste, pudiste haber ganado, también pudiste haber perdido, pero te quedás con un sabor que decís, bueno, me fue muy bien, pero ¿dónde está el valor creado? ¿Dónde está ese valor que se genera por haber hecho algo distinto? Y la verdad que el tema inmobiliario... te genera esa sensación donde vos te sentís de alguna manera. Yo le digo siempre a la gente que ya conocemos de muchos años, que han estado invirtiendo con nosotros o que viven en los barrios, que uno se enamora de cada uno de los barrios que hace. Y vos volvés al barrio y sentís como ese cosquilleo que decís, esto mirá lo que es, ¿viste? Cerrás los ojos y te imaginás eso pelado como campo, como nada, y de repente... Pero... de alguna manera fui al mercado inmobiliario, aparte de por eso, porque uno tiene esa mentalidad financiera donde decís, acá hay oportunidades, hay algo, cosas distintas, y el negocio inmobiliario es un gran negocio financiero desde el punto de vista, ¿no? Finalmente creo que todos los negocios son financieros. Uno vende un producto, otro vende otra cosa, y uno puede vender un terreno, una casa, un departamento.
Sí, y además en es nuestro más, país... porque fíjate que después, de alguna manera, muchos hombres del mercado financiero se terminan volcaron al, desembarcando. al, al, al mercado inmobiliario, Sí, ¿no? sí. No, y además en nuestro país, de repente uno ve otros mercados y bueno, vas con un proyecto a un banco y conseguís el financiamiento y es un camino. Acá tenés que lograr convencer a muchísima gente, gente que pone a riesgo, Sí, gente que sí, sí, compra en sí. preventa, ¿no? Entonces también es una complejidad mayor, ¿no? Y la estructuración de los negocios en la Argentina es distinto, como bien vos decís, un lugar donde vos podés presentar un proyecto, sentarte con el banco que lo financia, pero la realidad que el entorno con lo que nosotros vivimos en la Argentina, tenés un entorno de alta volatilidad que es muy difícil Ujú. lograr que te puedas sentar con un banco, puedas acordar algún esquema de financiación y eso se mantenga en el Que el tiempo. banco te lo pueda cumplir, claro. Entonces, hay veces que lo hemos intentado en alguna oportunidad, pero era muy difícil, o Ujú. sea, entonces siempre tomamos el camino donde fuimos por la vía de desarrollar nosotros, tomar el riesgo empresario de Ujú. invertir capital propio, hacer algún esquema con alguna preventa que vas haciendo en la medida que Ujú. vas desarrollando. Y creo que ese es el camino, por lo menos que entendemos nosotros en Argentina, es el mejor camino. Y, y en la medida que vas haciendo desarrollos, todos de alguna manera van siguiendo, porque saben que lo que haces lo vas cumpliendo, lo que Ujú. dijiste lo desarrollaste y Claro. ese es el Sí, camino sí, sí. que vas tomando. Y un poco viendo que el momento en que vos tomaste la decisión, 2002, tiene similitudes, no será exactamente igual, pero tiene similitudes con este momento que estamos, con todo este cambio, ¿no? que estamos viviendo. Qué le dirías a alguien que hoy tiene que comenzar a emprender, que tiene que por ahí tomar la decisión de salir del mundo corporativo para pasar a un esquema de trabajo distinto, ¿no? Porque en definitiva un desarrollador inmobiliario termina siendo un cuentapropista que, con los riesgos que significa y sobre todo dejar las cosas buenas que te da el mundo corporativo, las seguridades para venir a emprender, ¿no? ¿Qué le dirías hoy? A ver, el mundo corporativo yo creo que, por lo menos en mi experiencia, me dio una escuela, digamos, de disciplina, de formación, de estructuración, que la sigo llevando hoy conmigo. Ujú. Entonces, yo creo que siempre está la oportunidad para emprender algo siempre, algo propio. La oportunidad está. No sé si es para todos, Ujú. porque realmente el ser emprendedor no es para todos. Tenés que tener la vocación. Cuando vos pasás del mundo corporativo, que tenés todo, que levantás el Resuelto. teléfono, haceme esto, haceme lo otro. Cuando diste ese salto pasaste a ser jefe, Secretario, secretario, cadete. cadete, haces todo. Entonces es un cambio muy fuerte, pero siempre yo creo que los cambios generan oportunidades. Me parece que si yo tuviese que tomar nuevamente la decisión, tomaría la misma decisión, Ujú. tomaría ese riesgo de irme al mundo emprendedor y manejarse con la cautela en el mundo emprendedor que es estar haciendo negocios en la Argentina. Ujú. Hacer un proceso de crecimiento gradual donde voy aprendiendo y voy tomando el know-how del Claro. negocio porque siempre uno tiene que ir aprendiendo Sí, de lo sí. nuevo que va encarando y pasaste de un mundo corporativo a manejarte con un diálogo y una gente que en el mundo de emprendedor tenés que estar con todos, sentarte con todos, Ujú. tener buena predisposición, mucha Ujú. paciencia porque vos por ahí vas por un mismo tema 10 veces o 15 veces y tenés que volver y tenés Claro. que volver a tratarlo. Pero me parece que es un mundo que teniendo la vocación, teniendo la continuidad, teniendo ese fuego para hacer las cosas, yo le diría que
es algo que hay que probar en la vida, ¿no? Ujú. ¿Y cómo ves el mercado, ¿no? Este programa que se llama La Mirada Constructiva. Entonces, ¿cuál es tu mirada de lo que viene en De el lo mercado que inmobiliario? mira, me ayuda mi mentalidad, mi origen financiero. Ujú. Yo creo que el mercado, claramente Argentina, la Argentina que nosotros teníamos hace unos años atrás, comparada con la de hoy, es una Argentina distinta. Ujú. Es una Argentina completamente distinta. Los activos en Argentina hoy valen menos en dólares que lo que valían hace 4 años. Y eso, digamos, uno puede verlo reflejado en las capitalizaciones bursátiles de cualquier acción argentina que cotiza en bolsa. Yo creo que el mercado siempre está presente. Lo que hay que tratar de ver es a qué precio está presente el mercado. Ujú. Si nosotros pensamos que en los precios que manteníamos en la historia en nuestras cabezas, yo creo que va a ser difícil que el mercado se desarrolle. Ahora, si nosotros tomamos la oportunidad de los costos, ¿no? Los costos en dólares que han bajado en forma importante frente a lo que eran hace 3 años atrás, y empezamos a formar precio en base a eso, el mercado yo creo que está latente para hacer proyectos buenos, bien pensados para el consumidor, un consumidor que va también transformándose. Ujú. Fíjate lo que pasó ahora con la pandemia, o sea, esto te genera que vas a tener que pensar ciertos proyectos teniendo en cuenta cosas que por ahí hace 1 año y medio atrás no lo tenías. Ujú. Entonces yo creo que el mercado es un mercado que hoy está resentido claramente, viene un mercado golpeado en los últimos 2, 3 años, pero que va a pegar la vuelta y va a volver a retomar desde valores más bajos, ¿no? Ujú. De los valores que teníamos antes de que empiece todo esto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Claudio. La verdad que muy interesante tu visión del mercado, tu experiencia, ¿no? y tus perspectivas. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación, Mario, te agradezco.